Hola y bienvenidos de nuevo a Dukascopy TV. René Philippe está una vez más aquí en el estudio. René, bienvenido. Gracias, Mónica. Es un placer encontrarla aquí en Ginebra. Es un placer para mí. Hablemos un poco más acerca de su especialidad, los impuestos. Para empezar, ¿puede decirnos qué son los acuerdos de impuestos? ¿Qué significa eso? Acuerdo de impuestos es un término que abarca dos cosas diferentes. Primero, tiene lo que llamamos acuerdos para evitar doble tributación, que son acuerdos entre dos países para evitar que la misma renta pague en ambos países. Históricamente, estos acuerdos no contienen lo que llamamos cláusulas de información fiscal. Por ejemplo, Francia todavía tiene 50 acuerdos de doble tributación que no tienen esa cláusula, pero ahora las cosas están cambiando. También tiene lo que llamamos los acuerdos sobre impuestos con intercambio de información, que son acuerdos cuyo único propósito es que un país pueda solicitar y obtener información sobre impuestos en un caso particular, ya sea penal, administrativo o civil. Information in a tax case, whether they are tax criminal case, administrative case or civil case. Por supuesto, Suiza es visto como un paraíso fiscal, pero ¿todos estos paraísos fiscales tienen estos acuerdos y también los de intercambio de información sobre impuestos? ¿Todos ellos tienen estos acuerdos? Hasta 2008 ninguno tenía este tipo de acuerdos, pero ahí tuvimos la crisis financiera y tuvimos al G20 que puso a los paraísos fiscales sobre aviso. O firmaban al menos 12 acuerdos sobre impuestos o iban a la lista gris o a la negra. Para los países que entraron a la lista gris o negra, eso es un problema para sus instituciones financieras. Lo que pasó en el principio fue casi un chiste. Paraísos fiscales firmaron acuerdos de información de impuestos entre ellos mismos, pero ahora las cosas son más serias. Por ejemplo, Panamá, que estaba muy reacia, firmó 24 acuerdos sobre impuestos en 2 o 3 años. Francia firmó 29 acuerdos de intercambio de información tributaria con paraísos fiscales en solo 2 años. En general, ahora en todo el mundo tiene usted 700 acuerdos de intercambio de información fiscal. Aún así, 200 de ellos entre paraísos fiscales, pero sigue siendo un éxito. Yes, you still have 200 which are between tax haven, but still it's a success. Ciertamente así parece, pero ¿qué tipo de información está cubierta por esos intercambios? En realidad, los acuerdos de intercambio de información fiscal están muy bien hechos. Básicamente, puede solicitar información sobre un caso, incluso si el caso no es una ofensa criminal en el país que recibe la solicitud. Puede solicitar información, incluso si la información está cubierta por secreto bancario en el país de que se trate. Con los acuerdos de información sobre impuestos, lo que es importante es que permiten mapear toda la cadena de posesión. En muchos países offshore son utilizadas empresas de base, directores designados, pero ahora con el acuerdo de información fiscal se puede obtener información sobre toda esa gente, incluyendo beneficiarios de confianza, así que el acuerdo está bien hecho. Mencionó que la información puede ser exigida incluso si no es un caso criminal. ¿Cómo funcionan esas peticiones? En realidad, ahí es donde tenemos algo de suerte, porque introducir una petición de acuerdo de intercambio de información es bastante complejo. La autoridad tributaria del país que está pidiendo la información tiene que tener 18 razones para hacerlo, y no solo citarlas, tiene que explicar los motivos. Primero hay que citar las bases legales y entonces se tiene que declarar que la autoridad fiscal en el país ha hecho todo lo posible para obtener la información. Se tiene que declarar que tiene autorización legal de su país para pedir la información y así sucesivamente. Es bastante difícil preparar esas peticiones. ¿Cree que esos acuerdos funcionan realmente? Podrían funcionar, pero felizmente los acuerdos de intercambio de información fiscal no implican intercambio automático de información.
En segundo lugar, los paraísos fiscales firmaron esos acuerdos, pero no son muy entusiastas a la hora de suministrar la información. En tercer lugar, no se puede utilizar ese tipo de acuerdos para ver qué se logra pescar. Por último, hacer estas peticiones de información lleva tiempo y trabajo y no todas las autoridades fiscales tienen esa disponibilidad. Information takes time and manpower, and not all tax authority can do this. Just to give an example. Solo para dar un ejemplo, en un periodo de 4 años, Estados Unidos, que es uno de los países más agresivos en este asunto, solo hizo 894 peticiones. Finalmente, los casos exitosos de las autoridades fiscales de Occidente no vienen de esos acuerdos de información fiscal, proceden de información robada. They come from stolen data. The case in France. Existe un caso en Francia sobre un robo de información del HSBC en Suiza y prestamistas alemanes que compraron las informaciones robadas. El caso del Credit Suisse y UBS fue una denuncia, por lo que todos estos casos no tienen nada que ver con los acuerdos de intercambio de información fiscal. Okay. Now, it sounds a little bit sometimes. A veces eso puede ser confuso, y donde hay confusión puede haber preocupaciones. Have a bank account that has Si alguien tiene una cuenta en un banco que tenga alguno de esos acuerdos con su país de residencia, ¿debería preocuparse? concerned. En realidad, llevo 5 años explicándolo hasta el cansancio. Nunca es seguro evadir impuestos. To evade tax. Now, obviously, Ahora, obviamente, la legislación está cambiando. Siempre se actualiza. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El mayor peligro es la FATCA, un intercambio automático de información, pero eso es un tema para una próxima entrevista. indeed, well, there's something. Ok, está bien. Vamos a continuar atentos a este asunto. René, muchas gracias por su participación y por compartir sus conocimientos con nosotros. Mónica, gracias por haberme invitado de nuevo. Okay, Gracias a ustedes. Eso es todo por ahora. En la próxima entrevista hablaremos sobre la FATCA. Make sure you click that. Continúen haciendo clic en Dukascopy TV. Hasta luego.